Tiempo de opinar, tiempo de debatir, es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Comenzamos con esta mesa de diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una nueva mesa de diálogo de Super Estéreo Milet. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompaña en un nuevo episodio de este espacio que hemos abierto para ir pulsando y analizando algunos de los temas más importantes que se dan en México y en el resto del mundo. Todas estas mesas de diálogo, digamos un porcentaje muy importante, pues las hemos dedicado a la circunstancia política electoral que está viviendo México, pero qué duda cabe que hay otros eventos que se escapan incluso de la geografía nacional y que tienen un evidente impacto en la vida política nacional. Me da mucho gusto saludar esta noche a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana, es analista y articulista. Participaciones en muchos espacios mediáticos. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gracias, Enrique, doctora. y la verdad es que honrada de poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. El gusto y el honor es para nosotros. Si me lo permite, vamos a ir con una cápsula que ha preparado el equipo de producción para contextualizar nuestro tema de esta noche, que es pues, la relación México-Ecuador y la política exterior del gobierno federal en estos momentos. Vamos a esto y regresamos con esto. La tensión entre México y Ecuador venía en alza en los últimos días, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera unas desafortunadas declaraciones en las que ponía en duda el resultado de las elecciones que dieron por ganador a Daniel Noboa tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Este capítulo a su vez se sumó al iniciado en pasado diciembre, cuando la Embajada de México en Quito recibió y concedió asilo diplomático al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por la justicia local en casos de corrupción. Sin embargo, todo se precipitó el viernes cuando la policía, bajo órdenes de Noboa, irrumpió en la sede diplomática mexicana y detuvo a Glass por considerar que existía riesgo de fuga del condenado. Esta acción, que muchos organismos alertaron que atenta contra el principio de inviolabilidad del que gozan las sedes diplomáticas, llevó a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabara rompiendo relaciones diplomáticas y ordenara la salida de todos sus funcionarios del país. Daniel Noboa ordenó a la policía del Ecuador ingresar a la Embajada de México porque tenía la información de que Jorge Glass iba a fugarse. Ecuador, que a comienzos de marzo había pedido permiso a México para ingresar a la embajada y detener a Glass, argumentó que la reciente decisión de asilo fue ilegal, dado que el derecho internacional establece que a las personas condenadas no se les debe conceder este beneficio. A este repentino anuncio se sumaron los comentarios de López Obrador. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Noboa, enfurecido por estos comentarios, respondió declarando persona non grata a la embajadora de México en su país y, en última instancia, ordenando el accionar de la policía sobre la sede diplomática. Ahora bien, ¿quién es Jorge Glass y de qué se le acusa? Glass se desempeñó como vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017 y fue condenado 2 veces en casos de corrupción. Además, ahora enfrenta nuevos cargos por malversación de recursos públicos en el marco de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, tras el terremoto de 2016. Su primer condena se dio a finales de 2017, cuando un tribunal lo halló culpable de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregarle contratos estatales. Por ello le ordenaron 6 años de cárcel. Más tarde, en 2020, fue condenado nuevamente por utilizar dinero de contratistas para financiar campañas del movimiento político de Correa, por lo que recibió una sentencia de 8 años. Correa, que por cierto vive en Bélgica, desde que dejó el cargo, también fue condenado en estas investigaciones. Ambos políticos han alegado en reiteradas oportunidades que estos cargos penales tienen motivaciones políticas, aunque los fiscales han negado estas acusaciones.
A lo largo del sábado, gobiernos de todo el espectro político de América Latina criticaron la decisión de Noboa, desde los izquierdistas Brasil y Colombia hasta aquellos de derecha como Argentina y Uruguay. La OEA, por su parte, se sumó a la iniciativa y, además de urgir al diálogo entre las naciones, anticipó que llamará a una reunión de urgencia de su Consejo Permanente. Bueno, pues ahí está esta cápsula para contextualizar nuestro tema. Yo quiero empezar este encuentro con la doctora Contreras Suárez, a poner una premisa en la mesa, doctora. Durante muchos años, cuando menos, digo, en el imaginario, ¿no?, la política exterior de México estaba sustentada en una doctrina, la doctrina de Genaro Estrada, ¿sí?, conocida como la doctrina Estrada, ¿no? La resolución pacífica de las controversias, la no intromisión, todas estas cosas que, pues, la verdad es que han marcado, o habían marcado, no sé, llámelo usted, la política exterior de México, ¿no? Un acento muy importante en el tema del asilo, ¿no?, donde México, pues, ha sido un ejemplo de respeto para esta figura. Digo, desde aquellos, toda la migración española de la guerra civil, en otros momentos complicados en América del Sur, con gobiernos militaristas, en fin. México ha honrado mucho esta figura, que hoy resulta, pues, que es como digamos, el elemento de discordia entre México y Ecuador. El tema es que México, que siempre se comporta o se había comportado como un país muy amigo, siempre propositivo, bueno, en esta línea, pues solo nos damos cuenta, ya revisándolo un poquito, pues que tenemos diferendos y algunos fuertes con Bolivia, con Argentina, ahora con Ecuador, con el Perú, vamos a ver, con Austria, con España, con Ucrania, con Estados Unidos y hasta con Canadá ya ahora en esta. Entonces, no era lo que estábamos acostumbrados a vivir los mexicanos en términos de nuestra política exterior, doctora. Mira, Enrique, yo creo que lo has planteado muy bien y es muy interesante la perspectiva de cómo pones este tema sobre la mesa. Por un lado, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a crear lo que es un sistema de reglas de juego. Es decir, una sana convivencia a nivel internacional, pues hay que poner límites, derechos y obligaciones para los estados. Y de ahí es que se empiezan a crear instrumentos cobijados por el derecho internacional. La convención de no sé qué, el acuerdo de no sé qué. ¿No? Exactamente. Y donde México, como tú muy bien lo has destacado, se ha caracterizado por un país con una gran trayectoria diplomática, no solamente por la formación del cuerpo diplomático, que son miembros del Servicio Exterior Mexicano, sino inclusive este respeto a estas reglas del juego. Algo muy básico para tu auditorio. Si estoy en mi casa y llega el vecino y se estaciona enfrente de mi cochera, pues no voy a sacar una pistola y le voy a disparar, sino vamos a conversarlo, vamos a dialogarlo y hay una regla del juego que te dice que no te estaciones porque es entrada y salida de la casa. Lo mismo sucede con los países. Se establecen formas de convivencia de lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, cuando empiezan a surgir diversas convenciones, pues cada vez hay más instrumentos internacionales especializados que van del tema del asilo político, cuando un gobierno puede declarar a una persona que no es bienvenida, no, gracias, que es el término de persona non grata, cuando es que tú puedes o no puedes ingresar a un pedacito de tu país en otro. Me refiero a una embajada, un consulado, una misión, alguna representación diplomática, y esto está justamente plasmado en un instrumento que se llama la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, donde tanto Ecuador como México son parte desde los 60 que se crea esta convención. Entonces, hoy en día vemos cómo, a pesar de que sí hemos tenido atropellos en el pasado, tampoco es que sea un país perfecto, porque este caso, por ejemplo, del vienes, comes y te vas,
pues que fue famosísimo en otros tiempos, en otros sexenios. Sí, con Fox y Fidel Castro. Exactamente. También ha habido presidentes, inclusive de otras naciones, que han tenido errores, desde confunden nombres, olvidos, o la coyuntura actual, el propio Joe Biden, el propio Donald Trump, que se equivocan con nombres de países o con expresidentes que hasta están muertos y les dicen el nombre al actual. Pero hay de tropiezos a tropiezos. Y una cosa es que te equivoques y otra cosa es que ya violentes el derecho internacional. Y sin duda este caso de Ecuador y México atrapa nuestra atención porque por supuesto que son dardos políticos, tanto lo que ha hecho México en cuestión de asilo diplomático o político, como lo que terriblemente ha hecho Ecuador, de que ambos países, a través de sus gobernantes, han hecho que 187 años de relación diplomática, cordial, fraterna, amistosa, a lo mejor una relación comercial no muy profunda, porque inclusive el comercio que México tiene con Ecuador no representa ni siquiera el 0.5%, pero lo han tirado a un basurero diplomático. Esto es lo que a mí me parece terrible, porque además, si fuera un caso aislado, pues bueno, nos sorprendería, pero tú has destacado una serie de situaciones que se han suscitado justamente en este sexenio. O sea, exigir una pausa con España, que ese término ni siquiera existe en un diccionario diplomático, la manera en cómo se ha suscitado el hecho de declarar persona non grata, es decir, no bienvenida a la entonces embajadora María Teresa Mercado, con el caso de Evo Morales en Bolivia, al entonces embajador Pablo Monroy, con el caso Pedro Castillo en Perú, y ahora con esta situación. Y luego rechazar Ecuador, un par de, no darles el beneplácito a los... con un par de sugerencias. Terribles. Que parecían, digo, de pronto... pues está hasta ofensivo para algunos países mandar a algunos personajes, pues que acá estaban siendo acusados hasta de circunstancias muy delicadas. Así es, Enrique. Imagínate que inclusive para nosotros como mexicanos resulta ofensivo que haya propuestas de gente que no tiene autoridad moral para representarnos a nivel internacional. Entonces, es una serie de situaciones que pareciera que esto ya ha sido la gota que derrama el vaso, porque hemos llegado al extremo de romper relaciones diplomáticas con un país, y además esto ha generado una mayor polarización en la región de América Latina y el Caribe, una condena internacional. Se atizan los ánimos al interior de Ecuador, donde inclusive la oposición del actual presidente Daniel Noboa aprovecha muy bien, se quiere colgar de esta situación para hasta inclusive decir México nos puede declarar la guerra, y ha llevado el presidente al extremo a nuestro país. Y claro, porque el correísmo, es decir, esta corriente surgida del expresidente Rafael Correa en Ecuador, aprovecha muy bien esta debilidad del actual mandatario para decir que México debería declararle la guerra, para sacar a Daniel Noboa, porque ya exigen desde la Asamblea Legislativa su renuncia, puesto que el año que entra se deben de convocar elecciones presidenciales en Ecuador, ante la situación de que el expresidente previo a Daniel Noboa, que es Guillermo Lasso, él, recordaremos, presentó una situación complicada en su presidencia y que ya lo querían llevar a un juicio político. Entonces, entendiendo la historia no solo de México, sino también del Ecuador, podemos vislumbrar por qué este tema ha simbrado tanto el escenario internacional y por qué las fichas de este tablero mundial se mueven. Se están moviendo. En un péndulo complicado, porque además nos encontramos en un escenario electoral en México, pero también en Estados Unidos, y donde un tema judicial al interior de Ecuador se ha convertido en un tema político, pero ya hasta de la agenda global. Bueno, pues está muy claro el asunto. Vamos a seguir platicando sobre esto con la doctora Contreras Suárez. Vamos a una pausa, si me lo permite usted, aquí en nuestra mesa de diálogo de Super Estéreo Milet. Volvemos. Mina Magallón, internacionalista, articulista y columnista, radicada en Houston, Texas. Este asunto de Ecuador está muy difícil y muy dividido. Ambos países han violado
puntos muy importantes. La Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas es tajante. Los diplomáticos, las sedes diplomáticas son inviolables. Por otro lado, también hay convenciones que dicen que no es lícito conceder asilo a personas que en el tiempo que lo encuentran y se están solicitando el asilo tengan problemas penales en el país que los está acusando. El gobierno de Ecuador también cayó en la trampa al haber ingresado a la Embajada de México para capturar al expresidente Jorge Glass, condenado por delitos comunes y no políticos. No obstante, fue una barbaridad el que se hayan metido a la embajada, pero al mismo tiempo sabemos los problemas que el Ecuador está pasando, y esto es una guerra interna que se tienen que defender y no pueden decir que como ya se metió a la embajada, pues no van a meterse. Recuerdo cuando los americanos llegaron a Panamá, querían llevarse a Noriega. Terrible, parecía guerra en Panamá en esa época. Ahora vemos que la dictadura de Cuba fue la primera en condenar la situación en la Embajada de México, en Quito. Sin embargo, no se nos olvida cómo en 1981 Castro invadió con una violencia brutal la Embajada de Ecuador en La Habana para cazar a los disidentes. O sea, vemos la hipocresía total de Cuba. Igual, el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, rompe relaciones con Ecuador, pero se nos olvida que en 2009 el régimen en Nicaragua lanzó morteros contra la Embajada de Estados Unidos, y luego, como en 2021, asaltaron y confiscaron la Embajada de Taiwán, y en 2022 la sede de la OEA también, y la izquierda no dijo nada. Daniel Ortega también ha dado asilo a centenares de terroristas, narcotraficantes, exmiembros de la FARC y hasta expresidentes acusados de corrupción. O sea, no hay derecho internacional que valga, ni que condene, ni que nadie diga nada. Cuando son ellos, está bien. Cuando somos nosotros, nada. El actual gobierno de México ha sido un defensor enfermizo, diría yo. Igual que Maduro, Ortega, Evo Morales y Díaz-Canel. Su política exterior ha metido a México en conflictos diplomáticos innecesarios y vergonzosos, incluso con Perú y en la Argentina. México y la dictadura de Nicaragua ha abusado del asilo diplomático a diestra y siniestra. Diría yo que México, al condenar a Ecuador, lo está haciendo de una manera selectiva. Las leyes y los derechos internacionales y los tratados valen para cuando le conviene que se apliquen. Ayer López Obrador en su mañanera informó que iba a presentar ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, la petición de la condena en contra de lo que hizo el gobierno de Ecuador. Pero se le olvida a López Obrador, diría yo, en lo personal, muy personal, mi opinión, que esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, no ha querido repudiar los asesinatos y más de 1,400 presos políticos que suman Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, cuando nos dice López Obrador que va a ir a presentar una queja, una demanda, una acusación en CELAC, pues está usando a sus mismos cuates que protegen o están protegidos por el narcotráfico, que es lo que está pasando hoy en Ecuador. Tratar de acabar con las influencias del narcotráfico mexicano que controlan ahora en el Ecuador. Y por último, añadiría yo que en Estados Unidos al principio estaban los americanos o el pueblo americano o la mayoría de los americanos o las noticias en Estados Unidos no condenaban que hubieran entrado a la
embajado. Pero después de que López Obrador lloró, pataleó y gritó en contra de que Biden no se oponía, Biden hoy en la mañana salió a decir que no había estado muy bien de parte del gobierno de Ecuador haberse metido por la fuerza a la embajada de Ecuador. Así que en Estados Unidos igual. Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra, sobre todo que están ahora en campaña. Ya estamos de regreso con más de las ideas y las opiniones en Mesa de Diálogo por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en nuestra mesa de diálogo, en esta ocasión con la doctora Aribel Contreras Suárez, destacada internacionalista. ¿Cómo tendríamos que ver el tema de Ecuador? Te lo pregunto por un asunto, doctora. Sí está las convenciones, ¿no? Que le dan, digamos, forma a las relaciones internacionales. Entiendo que hay una suerte, no sé si de acuerdo, convención, algo. Están esgrimiendo el gobierno, no voy a decir, el acuerdo de Venezuela, donde no se puede dar asilo a un indiciado, a un delincuente, como es el caso del vicepresidente, cuando menos para ellos, para el gobierno de Ecuador. Entonces dice, bueno, a ver, nosotros no queremos violentar la territorialidad de la embajada, tal, pero ustedes, sabiendo que era un delincuente, lo asilaron. Y eso no lo podemos tampoco permitir. A ver, ¿cómo, sin caer de un lado o de otro, doctora, cómo tendríamos que interpretar este asunto? Fíjate, Enrique, que sin duda estamos en un escenario donde no nada más cabe el tema de la interpretación del derecho internacional, sino que además estamos viendo que el derecho internacional es aplicado a modo y esto eclipsa terriblemente, es decir, ensombrece la transparencia en las reglas del juego a nivel internacional. El gobierno de Daniel Noboa pone sobre la mesa, lo hace después, y me parece que ese ha sido un terrible error de comunicación política, sí, pero eso ya es otro tema, ¿no? Donde él dice, a ver, o sea, para México y para Ecuador aplica lo que es el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, donde son instrumentos que justamente definen y describen con gran claridad a quién sí le puedes dar un asilo político. ¿Cuál es la postura de México? Es que Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, era un perseguido político. A ver, o sea, no puedes tener una miopía política y diplomática al ignorar que el gobierno de Ecuador puso sobre la mesa a través de ambas cancillerías de que Jorge Glass era un perseguido, no era un perseguido, era alguien que estaba siendo pero por la justicia. Exactamente, ¿no? O sea, enfrentando cargos de peculado, enriquecimiento ilícito, corrupción, donde independientemente de su acercamiento con Rafael Correa, que sabemos que tejió grandes redes y lazos con el crimen organizado, puesto que Ecuador hoy en día ocupa un lugar estratégico para la red del narcotráfico, pero donde Jorge Glass inclusive obtuvo una sentencia, estuvo preso, sale bajo libertad condicional, le agregan otros cargos porque se aportó nuevas pruebas a través de la fiscalía. Entonces ahí es donde es nuevamente requerido por la justicia y es donde él se acerca a Rafael Correa busca al inquilino de Palacio Nacional para pedir que la Embajada de México se convierta no en una misión diplomática, sino que le abra las puertas a un prófugo de la justicia para que lo cobije, y entonces el siguiente paso era otorgarle el asilo político. México no lo otorgó aquel 17 de diciembre del 2023. México se tardó durante meses y le da un estatus que no existe al decir que era huésped de la embajada. A ver, no, esto no es un hotel. O sea, yo puedo ser huésped si yo soy amiga de la embajadora o un embajador mexicano en otro país. Te invita a que vayas a vete a quedar aquí. Exacto, yo voy a una misión académica, política, sí, claro, o algo. Un encuentro de académicos, ¿no? Voy a ir a una mesa a exponer, tal.
oiga, doctora, hospédese aquí en la embajada, háganos el honor, tal. Él es un huésped, ¿no? Y se notifica a Cancillería que yo estaré ahí durante 3 noches porque me está invitando la embajadora al embajador, pero yo soy mexicana. Yo estoy en territorio mexicano en calidad de huésped. Termina mi misión y me salgo. Es decir, hago check-in, hago check-out, pero no me quedo ahí porque la justicia lo estaba persiguiendo. Y Jorge Glass es ecuatoriano. Ahora, otro tema que me parece importante resaltar, que también se está abriendo las conversaciones sobre esto, Enrique, es que la ministra del Interior es de nacionalidad mexicana, pero naturalizada ecuatoriana. Declararla traidora a la patria. Exactamente. Entonces se han abierto una infinidad de frentes, incluyendo que ya se habla bajo este grupo de países de ideología política de izquierda al interior de la región de América Latina y el Caribe, donde ya están hablando inclusive hasta de aplicar sanciones económicas a Ecuador. ¿En qué momento la CELAC se ha convertido en una autoridad jurídica para emitir ese tipo de fallos o sentencias? O sea, esto no es así. El brazo ejecutor de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, es el músculo jurídico a nivel internacional para poder determinar quién incumplió, cuál será un fallo, cuál emitirá una sentencia, que eso será a muy largo plazo, pero es a esta Corte la que tendrá facultad para justamente juzgar este caso. Es que se recurre a eso porque pues tú recordarás, doctora, la relación que hay ahora, cuando menos institucional, del gobierno federal con, cuando menos, con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Así es, Enrique, y lo platicábamos tú y yo fuera del aire. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que bien resaltas que su sede está en Washington, pues su secretario general ha tenido serios encontronazos también con el gobierno de México, junto con este club de presidentes de izquierda, que por cierto, hay que hacer este paréntesis, que sin duda se caracterizan por ser gobiernos y presidentes dictadores, que violan los derechos humanos de su población. Y resulta que ahora estos gobernantes no digas eso de Daniel Ortega. Y ahora resulta que son los primeros que salen a clamar para que su voz tenga eco, diciendo cómo es que Ecuador ha violado el derecho internacional. Daniel Ortega, que es un impresentable, ¿no? Que lleva 5 reelecciones, bueno, creo que ya más que los Somoza juntos, ¿no? Claro. Que tienen encarcelados hasta el representante del Vaticano ahí, ¿no? El cardenal o un obispo, ¿no? Importante la jerarquía. Y a todos los candidatos que quieras, que le hayan entrado para buscar la presidencia de la República, ¿no? Incluso a Sergio Ramírez le quitaron extraordinario intelectual y escritor, ¿no? De aquel histórico directorio, ¿no? De los tiempos de Somoza, cuando se da el paso ahí el comandante Cero, Eden Pastora, Violeta Chamorro. Bueno, a ese hombre le querían quitar la nacionalidad, realmente no. Y bueno, de Maduro, pues ya, ni hablamos, no digo ya. Y el gobierno de Nicaragua, impresentable. Oye, Enrique, diciendo, rompemos relaciones con Ecuador. A ver, ni siquiera operaba su embajada desde hace más de 2 años en Quito. O sea, ¿y qué autoridad moral tiene Daniel Ortega para hablar de violación del derecho internacional con todo lo que él ha hecho, la manera en cómo rompe relaciones con el Vaticano, lo que le ha hecho a los padres jesuitas, los nicaragüenses, que les quitó la nacionalidad? O sea, por Dios, o sea, esto te voy a decir una cosa, sin duda, lo que yo te decía hace rato y le compartí a tu auditorio, estamos viendo que el derecho internacional se aplica a modo, incluyendo la doctrina Estrada, de la cual tú atinadamente hablabas al inicio, de que según el caso que se trate, según el gobierno en cuestión, si es mi amigo o me cae mal, entonces veo si se violó o no el derecho internacional. Esto es inaceptable y me parece que esto nos demerita, nos deja muy mal parados, y la imagen internacional de México se ha venido pulverizando durante los últimos años. Esto es algo que no podemos omitir el día de hoy aquí en tu espacio, Enrique. Bueno, ahora, vale la pena decir, y yo entendería, y cierto de ello, que tampoco es que ni la doctora, ni
la mayoría de los mexicanos aprueben que se metan a una embajada, y menos de la forma violenta como lo hicieron. Eso, perdón, independientemente si el señor Glass es un delincuente, que cuando menos para ellos lo es, ¿no? Ahora sí que no son formas, ¿no? Digo, hay 20 posibilidades en la política, por eso es la política y por eso es la diplomacia, ¿no? Y no entrar por la fuerza a una embajada que es territorio mexicano, ¿no? Es una violación flagrante, muy delicada, que pone, pues, mire, como sucede siempre, pone al país que le ejecutó, pues, como un país agresor, como un país antidemocrático, un país donde no se respetan la ley interna ni las normas internacionales. Y nosotros tampoco estamos a favor de eso, por supuesto. Lo que tratamos de hacer en este espacio es poner en contexto todo lo que ha ido sucediendo, lo bueno y lo malo. Vamos a un corte y regresamos. Ciro Di Constanzo, académico, catedrático, articulista e internacionalista. Recientemente la Organización de Estados Americanos pues condenó de manera enérgica, y se fue las palabras exactas, que en diplomacia ya suena fuerte, la irrupción de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la embajada mexicana, que constituye un resultado pues previsible porque es una clara violación del artículo 22 de la Convención de Viena, que establece que los locales de las misiones diplomáticas son absolutamente inviolables. Los agentes de gobierno no pueden entrar a una embajada al menos que tengan la autorización del jefe de misión. En este caso, no solamente no tuvieron el permiso del jefe de la misión, sino además le pasaron por encima. Bueno, incluso el video que recientemente está circulando, le apuntan con un arma al jefe de la misión mexicana. Esto no es justificable bajo ningún punto de vista. De tal manera que no solamente la condena enérgica de la OEA, sino que esto puede llevarse a la Corte Internacional de Justicia, que es lo que México anunció que va a hacer. Y el caso, ya te digo, Enrique, lo tenemos absolutamente ganado. Este es un caso que podemos ganar muy rápidamente en la Corte Internacional de Justicia. En primera, porque es cierto que el presidente López Obrador no debió haberse opinado, haberse metido en las elecciones del Ecuador, porque solamente competen a los ecuatorianos. Es cierto que no debió haber dado asilo político a una persona como Jorge Glass, que es acusado de asociación delictuosa con cárteles mexicanos, que es acusado de peculado, de corrupción y de otros delitos comunes, como lo establece la Convención de Caracas de 1954, que los solicitantes de asilo que sean o estén procesados o condenados por delitos comunes no podrán ser objeto de asilo. Es decir, una cosa es un perseguido político, otra cosa es un delincuente. Sin embargo, esto no es justificación para haber asaltado a la embajada mexicana, y en caso de que hubiese alguna diferencia se tiene que resolver de manera pacífica y por las vías diplomáticas, no irrumpiendo violentamente como asalto de comando en una delegación diplomática, ¿no? De tal manera que esto puede tener varias consecuencias. La primera es una sanción de carácter pecuniario, es decir, económica, para que Ecuador le cueste caro esta afrenta. 2, un aislamiento de carácter diplomático en organismos multilaterales en los que participe Ecuador por haberse convertido en un país no confiable en materia diplomática. 3, sanciones económicas, no solamente inversión extranjera directa y transacciones comerciales entre empresas mexicanas y ecuatorianas, que evidentemente se van a ver afectadas ya que no existe ya esta confianza, sino además, pues de entrada, la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México-Ecuador, que es el requisito sine qua non, es decir, el requisito indispensable para poder entrar a la Alianza del Pacífico y así Ecuador tener acceso al mercado asiático. Esto está en suspenso y desde luego esto no va a poder proceder mientras continúen las tensiones entre ambos países. Más allá de todo esto, querido Enrique, Ecuador entiende que México es un actor de peso en América Latina e inopinadamente, sin querer, el presidente Noboa de Ecuador le dio una victoria política en el Concierto de las Naciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora tiene a la comunidad internacional en su favor. Uno nunca sabe para quién trabaja, querido Enrique. Te mando un fuerte abrazo. Estás escuchando
Mesa de diálogo. En un momento regresamos por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en esta mesa de diálogo. A ver, doctor Contreras, ¿cómo te vas imaginando el desenlace de este asunto? Decía uno de los altos funcionarios de gobierno de los Estados Unidos ayer, que pues llamaba a que México y Ecuador pudieran resolver de manera pacífica, civilizada, diplomática este diferendo. ¿Cómo te imaginas que se va a ir dando esta posibilidad? ¿O pues, nos vamos a quedar con las relaciones rotas? Me encanta tu pregunta, Enrique, porque sin duda estamos en una nueva era en la relación con Ecuador. Es terriblemente condenable y por supuesto que enérgicamente los mexicanos rechazamos la manera no solamente en que ingresaron a territorio mexicano, sino cómo atropellaron al personal diplomático de esa embajada. Eso es inaceptable y son heridas que aunque sanen con el tiempo, la cicatriz va a prevalecer. ¿Cómo me imagino un posible avance más adelante? De entrada, a corto plazo, pues me parece que hay que esperar a que se despresurice esta situación. Ya le tocará a quien gane las elecciones el próximo 2 de junio, o sea, para poder lidiar. Que se resuelva en los meses que le quedan de administración. Sí, no, definitivamente con el actual gobierno de México y el actual gobierno de Ecuador no lo veo así. Ecuador tendrá nuevas elecciones el año que entra y esto será un tema que le cobre la factura a Daniel Noboa, eso me queda clarísimo. O para bien también, digo, porque de pronto ya sabes que estas actitudes hay... Sí, sorpresas. ¿no? Hay sorpresas, dicen, no, qué bueno, qué bueno. No, qué sí, hay sorpresas. Por él y tal, nunca sabes. Entonces, sí veo que pues prácticamente ya en estos días México ha dicho que va a meter la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Este organismo pues tiene sus procesos y son muy largos. De hecho, ahorita todavía está en una etapa de seguir recibiendo evidencias para el caso de Sudáfrica contra Israel por genocidio, pero también Venezuela contra la Guyana por el Esequibo. O sea, hay muchos casos antes que este de México y Ecuador, que es mucho más mediático por supuesto, por la ruptura de las relaciones diplomáticas, pero pues tendrá que esperar en la fila para que la Corte Internacional de Justicia de entrada diga si es competente o no para resolver esto. Oye, es obvio que sí, claro que es obvio que sí, pero lleva todo un proceso. Y en lo que se dan las audiencias en La Haya, allá en Países Bajos, en lo que el gobierno mexicano aporta pruebas, desde estos videos que se han hecho virales hasta documentación, lo mismo el gobierno de Ecuador. Entonces, llevará un tiempo, tardará años en que se resuelva, pero mientras me parece que a nivel de relaciones empresariales, estas siguen su curso, estas continúan. Es mentira estas noticias que se empezaron a hacer virales de que el gobierno de Ecuador había prohibido que hubiera vuelos comerciales entre México y Ecuador. Los puertos continúan sus operaciones. El pueblo, son relaciones diplomáticas, no comerciales. Exactamente, y el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano siempre estarán unidos por los lazos familiares. Tenemos migrantes de Ecuador aquí en México, hay una comunidad importante de mexicanos allá. Eso continúa su curso, pero el tema de la relación diplomática tardará mucho para que pueda restablecerse un diálogo para posibles negociaciones de que se pueda restablecer. Eso, la verdad, me duele como mexicana, porque nuestra tradición de diplomacia mexicana nunca habíamos sufrido un revés de esta naturaleza, en el sentido de que nunca un país había violentado una embajada mexicana. En otros países sí se han dado, lo sabemos, y se han tardado inclusive hasta décadas para restablecer la relación diplomática. Yo espero que esto no se trate de décadas, pero sí será muy largo plazo. Pasarán los libros de historia, a los libros de relaciones internacionales, como un capítulo sumamente ácido,
que se pudo haber evitado, sí, eso estoy segura y convencida, Enrique, y donde lamentablemente este suceso vemos cómo ha dividido América Latina, que si ya de por sí es una región de muchas realidades, de muchas Américas Latinas al interior, pues ahora este acontecimiento viene inclusive a polarizar más, viene inclusive a atrapar nuestra atención, como hay países que han decidido ni siquiera pronunciarse ni en contra ni en favor. Eso también tiene otras lecturas y eso también hay que verlo en un espejo, ver nuestros errores en cuestión de gobierno mexicano, qué es lo que hicimos o dejamos de hacer que nos ha llevado a un punto en el que hoy México no es respetado como lo era antes. Hoy, bajo la lupa, si la amplificamos, pues vemos esto que tú atinadamente resaltabas al inicio, ¿no? Los encontronazos con el gobierno de Estados Unidos, el tema de las visas en Canadá, ¿por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué México tuvo también ahí una rispidez para poder avanzar en el acuerdo global modernizado con la Unión Europea? ¿Por qué no hubo una condena enérgica con la invasión rusa a Ucrania? ¿Por qué esta doble moral y este doble rasero de aplaudir a dictadores que violan los derechos humanos de su población, pero que les damos la bienvenida con un trato VIP, con alfombra roja en el hangar presidencial? Y les das a algunos pues la condecoración más alta que da el gobierno de México. Que ¿no? Eso me parece terrible, lo que hemos visto. O sea, no podemos permitir que esto siga así. Los miembros del Servicio Exterior Mexicano han sido atropellados, han sido mayugados, mudanzas que tardan más de 6 meses para que lleguen. Inclusive, en muchos casos se tienen que quedar callados por temor a represalias. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo es que los diplomáticos de México hoy están con temores, con promesas incumplidas y donde se sienten burlados porque cada vez hay más nombramientos de embajadores políticos por encima de los que son de carrera, cuando uno voltea a ver a otros servicios exteriores de otros países? Y a mí me dicen diplomáticos que están acreditados aquí en México, me dicen: oye, Aribel, eso no existe en mi país, es mínimo los nombramientos políticos, pero es gente preparada que habla más de 2 idiomas, pero lo que prevalece son los nombramientos de la gente de carrera. Aquí, o premios, ¿no? Porque aquí en México, por ejemplo, ¿no? Ahora hay más embajadores del PRI que gobernadores del PRI. Y que por entregar sus gobernaturas, pues los premian dándole una embajada. Las embajadas se han convertido en estos dulces atractivos para hacer este canje. Eso es lo que me parece deplorable, porque también al interior de esta diplomacia hemos visto fracturas, cómo no hay diplomacia local, cómo inclusive hemos perdido la perspectiva y la brújula de acercarnos a estos actores políticos y no políticos para hacer alianzas, donde vemos un escenario donde el sector empresarial va por un lado, el sector gubernamental va por el otro, ni siquiera se acercan a la academia para poder tener una visión de Estado a largo plazo, como se hace en las naciones que hacen a un lado sus diferencias partidistas para apostarle a crecer y salir adelante en cuestión de su economía. Hoy, Enrique, tenemos una gran cantidad de retos y desafíos globales, sin duda también regionales, como es la migración, y estamos hablando de cómo es que un tema que se pudo haber evitado ha dividido ahora la región, y en lugar de hablar de migración, ahora se habla de esta terrible ruptura México-Ecuador. Es increíble que estemos en una dinámica de apostarle a la unidad como país, a la región, para salir adelante ante la debacle económica, los problemas que aquejan al mundo, los amenazan, las crisis globales que van desde el cambio climático hasta la ebullición global, pero la ebullición geopolítica y económica, y resulta que nuestra agenda se llena precisamente por un caso que se pudo haber evitado. Eso es lo que me parece que más merma en la agenda de política exterior y de política comercial en México, porque no olvidemos también, Enrique, que el año pasado, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se prometió abrir embajadas que al día de hoy no se han abierto, como es la de Costa de Marfil, Bangladesh, Kazajistán, entre otros países. Eso, sigo insistiendo, abona a la parte
de mermar la imagen internacional de México. Y bueno, pues hoy en día pues estamos aquí con tu auditorio platicando sobre el tema de la ruptura con Ecuador, pero me preocupa y qué va a pasar en un mes y no vaya a ser algo más en 3 meses y a ver ahora con quién más nos echamos un round en el box político a nivel internacional. Hemos estado, bueno, muy interesante este diagnóstico que hace, doctor. Hemos estado escuchando a lo largo de este programa, pues algunas participaciones de otros analistas políticos e internacionalistas. Creo yo que México tendrá que pensar muy bien, la próxima administración, encabécela quien la encabece, de hacer una, pues como se llama de pronto en la política, ¿no? Una operación cicatriz, porque realmente, pues, alguien decía que no hay un buen pleito, ¿no? Y yo creo que esa es una realidad. Ya nos queda un minuto para despedirnos ya. No, nos queda otro. Nos queda otro espacio. Déjenme ir a un corte entonces y ahorita sigo platicando con ustedes sobre esta reflexión de nunca hay un buen pleito y menos en la política diplomática, que por antonomasia tendría que ser la que evitara este tipo de circunstancias farragosas, ¿no? Vamos a un corte aquí en esta mesa de diálogo de Super Estéreo Milet y regresamos ahora sí a la parte final de esta conversación, por lo demás muy agradable, con la doctora Consuelo Suárez. Volvemos. Arlene Ramírez Uresti, especialista en relaciones internacionales y articulista de la revista Forbes. El caso de la tensión diplomática entre México y Ecuador es quizá uno de los más complejos en términos de derecho internacional. Si bien a las dos naciones les asiste el derecho en alguna de las perspectivas, la realidad es que una vez más el gobierno de México inicia un conflicto totalmente innecesario con una de las naciones amigas de nuestro país y socio comercial, ¿no? Importantísimo en el Cono Sur. Ecuador es un país que ha sufrido durante décadas el yugo de la inestabilidad política y justamente en la última transición política vivió quizá uno de los momentos más complejos con el asesinato del candidato de la oposición. Ese es el motivo justamente que detona el comentario desafortunado del presidente López Obrador en una de las conferencias mañaneras, en las que no solamente comentó, sino que dejó ver, ¿no? Que desde su punto de vista el actual presidente de Ecuador y su grupo político estaban involucrados en el asesinato, en el asesinato del candidato, ¿no? Anterior a la presidencia de la República. Esto justamente desata que se haya declarado persona no grata a nuestra embajadora en el Ecuador, que dicho sea de paso, además tiene la vinculación con Ecuador a través de su esposo, nacional ecuatoriano. Y lo que se esperaba, de acuerdo a estas mismas convenciones que tanto se han citado en los medios, ¿no? La Convención de Viena, pues era que ella regresara, entregara su gestión diplomática y finalmente regresara al Ecuador como civil, no como personal que goza de inmunidad. Y en este caso, ¿no? Con el país de la mitad del mundo, con Ecuador, pues nos vinculan lazos importantes culturales, educativos, sociales y por supuesto económicos. De entrada, uno de los segmentos más afectados pues son los empresarios mexicanos, que con una balanza comercial de superávit con respecto al Ecuador tienen hoy la especulación respecto a qué va a pasar con los aranceles y con las cuotas arancelarias que se tenían comprometidas con Ecuador. Aunque el país, Ecuador, ha dicho que podría estar en posibilidades de retomar relaciones diplomáticas y comerciales con México,
y que incluso además ha hecho de forma importante un pronunciamiento respecto a la reciente resolución de la OEA en esta materia, diciendo que ha sido una decisión justa, ¿no? La realidad es que podemos esperar que este impasse en la relación bilateral se solucione hasta que haya una nueva hoja de ruta, ¿no? Un cambio de timón en la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, en el Gobierno de México. Ya estamos de regreso con más de las ideas y las opiniones en Mesa de Diálogo por Super Estéreo Milet, la radio con poder. Bueno, ya estamos en esta última parte de este encuentro con la doctora Aribele Contreras Suárez, internacionalista, en el marco de nuestra mesa de diálogo semanal. Decía yo que me parece que quien llegue al gobierno pues tendrá que hacer una suerte de acercamiento, no, salvo que, bueno, haga suyos estos temas, pero a mí realmente me ha parecido, corrígeme doctora, yo soy un ignorante, corrígeme por favor, ¿tendría alguna causa digamos, ese enfrentamiento diplomático que ha habido con España, particularmente por el tema de pues solicitar un perdón, ¿no? Claro, hicieron barbaridad y media aquí en la conquista, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Es una realidad, ¿no? No había necesidad de matazones como las hicieron, ¿no? Ahora, entiendo, y te pido que me corrijas, en México no era México, no era digamos, un pueblo, ¿no? Los aztecas, ¿no? Tenochtitlán no era México, eran los antecedentes de lo que luego fue México. Eso no significa que no haya un agravio en lo que hicieron en la conquista, pero tampoco fue España, eran dos reinos que luego, junto con otros, pues formaron lo que hoy conocemos como España hace, no sé, ¿cuántos siglos? ¿Hay alguna responsabilidad, doctora, jurídica o moral por eso que lleve a un enfriamiento, a una pausa de las relaciones con una nación pues tan entrañable en muchas cosas como es España para México, ¿no? O México para España? Fíjate, Enrique, que pues la historia no la podemos cambiar, porque el pasado, al final de cuentas, ya se trazó. Me parece que la apuesta para cualquier país es tener un termómetro en cuestión de política exterior muy mesurado, en el sentido de que al accionar un botón, ¿qué consecuencia, implicaciones eso puede tener? Y me refiero específicamente a este caso que tú atinadamente pones sobre la mesa, porque con España puede haber reclamos, situaciones tan complejas como pues las atrocidades que se cometieron durante la época de la colonia, pero al final del camino, ¿en qué nos abona, me pregunto yo, el tener un pleito frontal con España? Cuando nos une no solamente un idioma, una religión, los lazos históricos, sino porque además España es de los principales países europeos que invierten en México. México manda una gran cantidad de mexicanos para cuestiones de turismo, para estudiar. Tenemos lazos de cooperación, tenemos muchas herramientas que nos permiten cada vez estrechar más los lazos. Muchas circunstancias nos unen. Es la entrada a Europa. Los puertos, sobre todo el de Barcelona, es con el que más interactuamos vía Veracruz. Entonces, yo te diría, más allá del rencor y de lo que los libros de historia nos han enseñado, yo digo, ¿en qué nos abonaría pelearnos? Ahora, si es España quien decide emitir y pedir una disculpa o pedir un perdón, tiene que salir del país. No le puedes tú exigir a alguien, oye, ven y pídeme perdón, porque aunque lo hicieran, ni siquiera sería exactamente. Entonces, yo diría, hay otros mecanismos tejiendo finamente la diplomacia que podrían lograr a lo mejor un reconocimiento de que se abusó, de que no fue
realmente una política que... Y que el gobierno actual se siente compurgido, se siente fracturado por eso del pasado, pero ahora construyamos hacia el futuro. ¿Cómo hacen los gobiernos alemanes ahora que dicen, bueno, nosotros no fuimos, esta generación no fue responsable del holocausto, de la guerra, pero por supuesto que aquí prohibimos el negacionismo y prohibimos esto y tenemos muchas cosas, ¿no? Bueno. Entonces yo creo que más bien México pudiera haber apostado por hacer una exhibición fotográfica de memorias, foros, conversatorios, invitar a ambos embajadores para compartir cómo es que el pasado trazó un rumbo para ambas naciones, pero yo creo que debe de ser viendo hacia futuro, porque esto, el costo fue alto, ¿no? O sea, más allá de las críticas y cuestionamientos internacionales, recordamos que el gobierno de España se tardó mucho en aprobar el nombramiento de el ex gobernador, ¿verdad? De acá, de una entidad federativa de México, para que finalmente pudiera tener el beneplácito y pudiéramos tener un representante en toda España. Entonces sí vemos que a veces mover un botón nos resta más que en verdad suma. Entonces aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos en lo que se dice, lo que se escribe en redes sociales, en los comunicados, en los botones accionadores, inclusive los propios embajadores, porque también nosotros hemos tenido vergüenzas, ¿no? Me acuerdo perfecto el caso de un cónsul que estaba en uno de nuestros consulados allá en Canadá, que ahí hubo situaciones muy particulares, y lo mismo de un ex embajador mexicano en Argentina, que también se hizo viral un video donde ultrajaba un libro. O sea, sí hemos tenido también nosotros episodios tristes y lamentables, pero esos tenemos que salir adelante, y no por eso Argentina nos iba a venir a reclamar situaciones que se pueden resolver. No podemos estarnos peleando ni con el presidente de Argentina ni con ningún presidente, porque si no, entonces cae esto en que ese es el nivel de políticos que tenemos, donde se utilizan adjetivos descalificativos al llevar una relación con un jefe de Estado. O sea, ese entonces es el nivel de nuestros políticos a nivel global. Esa es una pregunta que yo comparto con tu auditorio. Nosotros tenemos que exigir a nuestros gobernantes, y cuando digo nosotros no solamente me refiero a mexicanos, sino a nivel internacional, tenemos que elevar el nivel, ¿no? Cuando vemos la manera también tan pobre como en Estados Unidos ahora Donald Trump se refiere a Biden, me parece terrible cómo también la clase política en Estados Unidos y en otros países se ha hecho ya un circo político. Y eso es lo que hoy es preocupante, donde la intolerancia, el odio, los discursos discriminatorios pareciera que son lo que aplauden las masas y en las urnas acuden a votar, versus una apuesta por una visión a largo plazo. Esto yo creo que es un planteamiento importante para ir cerrando tu programa con respecto a terrible que la arquitectura del sistema internacional de reglas claras para un juego limpio y transparente entre gobiernos, más la manera en que la sociedad civil a nivel internacional hemos llevado inclusive discursos de odio en redes sociales, eso está hoy en día eclipsando lo que durante décadas se ha tardado en construir. Eso me parece terrible, porque los cimientos son sólidos y no debemos de permitir que hoy este tipo de conversaciones tan baratas y tan corrientes acaparen los titulares con respecto a hablar de construir una verdadera paz a nivel internacional y que haya una sana convivencia. Esto me parece terrible por los intereses geopolíticos y geoeconómicos de las naciones. ¿No ves en el corto plazo un cambio, golpe de timón en la política exterior de México? Lamentablemente no. Me encantaría decirte que sí, pero no. Y todo dependerá de lo que suceda en las próximas elecciones en México, de si veremos 6 años más haciendo un copy-paste de lo que hemos estado viviendo, o si se pudiera aplicar, como tú lo decías hace rato, una operación cicatriz en términos de política exterior de México. No son escenarios muy halagüeños, doctora, ¿no? Lamentablemente no,
porque me parece que cada vez vemos que a nivel internacional, siendo un año electoral tan importante, donde más de la mitad de la población mundial está siendo impactada por las elecciones que se dan en sus regiones y en sus países, pues no va a ser la excepción en el caso de México, donde prevalece esta parte de discursos de polarización, donde prevalece ignorar la realidad, donde hay una miopía de los errores, y lo peor que uno puede hacer cuando uno comete un error, inclusive como persona, como empresa, es que el control de daño sea negar la realidad, negar los errores, porque entonces quiere decir que no aprendemos nada para ser mejores. Entonces eso yo creo que a nivel internacional, a nivel México, a nivel América Latina y el Caribe, me parece que es lo que va a prevalecer, más allá de personajes histriónicos y que pudiéramos estar en desacuerdo con ellos. Lo importante es construir a través de las coincidencias una agenda doméstica, una agenda de política exterior, una agenda regional, y no la veo, Enrique, no solo por lo que sucede en México, sino por lo que seguramente estaremos viendo en Estados Unidos con un muy posible retorno de un Donald Trump a la Casa Blanca en enero del 2025. Bueno, pues como usted ve, el panorama internacional no está fácil, nunca ha estado, ¿no? Eso hay que decirlo. Esta relación, la última que hablaba la doctora Contreras de México con Estados Unidos, ha sido una relación muy complicada, históricamente complicada. Compartimos 3.200 kilómetros de frontera, 3.267 de frontera con él, y tenemos una agenda pues tan grande como grande es la frontera, y una historia de pronto de abusos de fuerza, una historia muy complicada, pero ni ellos se van a mudar ni nosotros, y lo que tenemos que aprender es a perfeccionar los mecanismos de política internacional, pues para poder llevar la fiesta en paz, dirían los abuelos, ¿no? Bueno. Ha sido un privilegio platicar contigo, doctora. La doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana, analista, articulista, participaciones en muchos espacios mediáticos. Gracias, doctora, por haber venido a platicar con nosotros, agradecidos, y que sea pues una de muchas por delante. Agradecida y privilegiada yo por haber podido estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Muy buenas noches, y espero nuevamente poder estar aquí contigo. Será un privilegio, doctora. Muchas gracias, la doctora Contreras Suárez. Gracias, Cristian Valdés, de la producción general. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de este equipo de trabajo, entonces, compañeros, que tenga usted lo que resta de él una venturosa noche, y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Tiempo de opinar, tiempo de debatir. Es tiempo de abrir el diálogo en Milet Radio. Todas las voces, todas las opiniones. Nos escuchamos la próxima semana en Mesa de Diálogo.